Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo un vídeo sobre zapatillas de pádel. Vamos a probar 6 modelos, ver cuáles han sido mis sensaciones y compararlas entre ellas. Y también vamos a probar en este vídeo la nueva moqueta de la marca Natur, que seguramente poco a poco la iremos viendo en más sitios. Y nos van a contar un poco también sobre ella y qué diferencias hay con una moqueta normal. Antes de pasar con ello, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar las zapatillas para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Empezamos probando las ASICS Solution Speed FF3. Lo primero, en cuanto a la talla, yo tengo que decir que siempre utilizo en todas las zapatillas una talla 41, en este caso para estas ASICS yo utilizo una 41,5. El peso de estas zapatillas en esta talla 41,5 es de 304 gramos cada una, lo que lo convierte en una de las zapatillas más ligeras que vamos a probar hoy. En cuanto a las cosas que más me han gustado de las zapatillas, tengo que decir que lo primero sería que al ser unas opciones muy ligeras se mueven muy bien, notas que te pesan poquito en los pies, pero a la vez dentro de las opciones ligeras que vamos a ver en el vídeo, para mí estas han sido las más cómodas en cuanto al acolchado de la zona interior. El tener esta zona del talón un poco más alta y que el acolchado de la zona interior sea más gordo que el que vamos a ver en las otras zapatillas hace que, aunque sean unas opciones muy ligeras, las sientas muy cómodas ya de primeras. Sientes que el pie está muy sujeto en todo momento, cosa que hace que sean unas zapatillas que para mí sean más recomendables para gente que tenga el pie algo más estrecho. Siento que si tienes el pie algo más ancho dentro de ASICS sería mejor irse al modelo Resolution, que son unas zapatillas un poco más anchas y más estables. Estas al final son unas zapatillas, como digo, más pensadas para ese jugador que busca más ligereza, agilidad en pista. Otra de las cosas que más me han gustado de esta zapatilla es que cuando tú te las pruebas en comparación a las otras, tú las notas que están un poco más reforzadas que otras opciones, sobre todo este refuerzo que tenemos en la zona de la puntera de goma es un poco más marcado que en otras, no tiene mucho tejido técnico, entonces son unas zapatillas que las ves más duraderas que otras opciones. Pero esto también nos lleva a las partes que para mí son un poco peores con estas zapatillas. La primera sería que al estar un poco más reforzadas y no tener tanto tejido técnico, sí que notas que transpiran un poco peor que otras opciones ligeras que vamos a ver ahora. Siento que con estas, después de ya jugar un rato, notas esa sensación de que tienes los pies calientes, digamos. Y otra de las cosas que provoca que la zapatilla esté más reforzada que otras es que flexe menos que otras opciones. Si nos fijamos, únicamente flexa en la zona de la puntera, y esto hace que la zapatilla se sienta un poco más rígida que otras opciones. Y en cuanto a la suela y el agarre que vamos a tener con estas ASICS Solution Speed, he podido probarlas con los dos tipos de suela que hay, que es la de entera de espiga y esta que hemos probado en el vídeo. Tengo que decir que para mí esta suela, la que hemos probado en el vídeo, es una suela que está muy bien, sobre todo si vamos a jugar en moquetas como esta de Natur, donde no se nota mucho la tierra, ya que ahí son unas zapatillas que no tienen un agarre muy excesivo como para quedarnos enganchados en la pista, pero tampoco tiene un mal agarre, nos vamos a sentir cómodos en este sentido, y además el tener el rotor en la zona de la puntera también evita que nos enganchemos en alguna zona donde queremos girar un poco más rápido.
Pero como digo, esta suela cuando la he probado en moquetas donde se nota algo más la arena, para mí el agarre no es tan bueno, sí que vamos a notar que patinamos un poquito más por la pista. En ese sentido sí que creo que la de suela de espiga nos va a ayudar mucho más y el agarre que nos va a dar es mejor en cualquier tipo de moquetas. Y también tengo que decir que si eres un jugador algo más pesado, esta parte delantera de la suela se te va a gastar un poco antes. Así que para mí estas ASICS Solution Speed FF3 serían una opción recomendable para aquel jugador que busque unas zapatillas ligeras, rápidas de mover, que tengan un buen acolchado en la zona del interior y que sobre todo tengan una buena durabilidad, ya que en este sentido sí que pienso que son mejores que otras que vamos a ver en el vídeo. Y actualmente el precio de venta que tienen estas ASICS Solution Speed FF3 está en torno a los 119,95. Y ahora pasamos a probar las Adidas Crazy Quick. Para mí unas zapatillas que sobre todo transpiran muy bien. Siento que con este tejido técnico que tenemos tanto en la zona del exterior como en la zona de la puntera son unas zapatillas que están bien ventiladas, así que si eres un jugador al que le suda mucho el pie, creo que con estas no vas a tener tanto problema como con otras. Luego en cuanto al aspecto de la talla, como he dicho antes, yo utilizo una talla 41, en este caso no hay 41, así que es una 41 y un tercio. En cuanto al peso, es una zapatilla que en esta talla 41 y medio pesa 321 gramos cada una, así que la podríamos poner un poco en ese peso intermedio, ni muy ligeras ni muy pesadas. Algo que sí que he notado con estas zapatillas es que me sujetan algo menos el pie que otras opciones, yo las he notado un poco más anchas en ese sentido y siento que el acolchado que tenemos en la zona interior, sobre todo en esta zona del tobillo, el talón y demás, no es tan gruesa como la que tenemos en otras zapatillas y siento que aquí sí que me baila un poquito más el pie, no lo noto tan sujeto en ese sentido. También he sentido que son unas zapatillas que a mí personalmente se me hacen un poco más duras en cuanto a la amortiguación. No son unas zapatillas que yo sienta que amortiguan tanto como otras opciones, las noto un poquito más rígidas. Y luego en cuanto a la flexibilidad que nos da la zapatilla, como vemos tampoco flexa por la zona del interior, únicamente por la zona de la puntera, por lo que para mí en el aspecto de la flexibilidad también la podríamos poner en esa zona intermedia. Y luego en cuanto a la suela, tengo que decir que para mí me pasa un poco como me pasaba con las ASICS con el modelo que no era suela de espiga. Siento que estas en moqueta como esta que hemos utilizado en el vídeo sí que está bien el agarre que nos va a dar, no nos quedamos enganchados, tenemos un agarre suficiente como para estar cómodos, no patinar en la pista, pero también siento que esta suela, al no ser tan pronunciada como otras, cuando la pasamos a moquetas con algo más de arena, quizás el agarre no es tan bueno. No quiero decir que nos estemos resbalando tampoco todo el rato, no es así, pero sí que es verdad que en alguna situación sí que podemos notar que no agarra tanto como una suela de espiga. Y además también remarcar que si eres un jugador algo más pesado, este tipo de suela se te va a gastar también un poco antes. Así que para mí estas Adidas Crazy Quick serían una opción más recomendable para aquel jugador que tenga el pie un poquito más ancho y que quiera una zapatilla que en cuanto al peso no sea muy pesada, pero sí que le dé esa buena transpirabilidad. Y actualmente el precio de venta que tienen estas Adidas Crazy Quick está en torno a los 108,95. Y ahora pasamos a probar las Wilson Vela.
Las Wilson Vela, en este caso de la talla 41 1/3, y que en esta talla tienen un peso de 302 gramos, lo que las convierte en una de las opciones más ligeras de este vídeo. Son unas zapatillas que se mueven muy bien, notas que te pesan muy poquito en los pies. El acolchado de la zona interior es un poco parecido al que tenemos con las Adidas. Para mí no es una zapatilla que te vaya a sujetar tanto el pie como otras opciones. Por ejemplo, en este sentido las Asics sí que me parecen que dentro de este peso más ligero son las que mejor te sujetan. Algo que sí que me ha gustado bastante de esta zapatilla es que la vemos un poco menos reforzada que otras opciones en esta zona de la puntera, y por este tipo de suela que tiene sí que nos va a permitir flexar un poquito más. Como vemos, también doblan por la parte del medio, así que en el apartado de flexibilidad son unas zapatillas mejores que otras opciones. Sí que tengo que decir que dentro de las zapatillas de este peso, como por ejemplo las Asics que hemos visto al principio, estas para mí transpiran un poquito mejor, pero no llegan a ser tan buenas como por ejemplo las Babolat Jet Premura. Es un poco una zona intermedia, parecidas a las que tenemos con las Adidas Crazy Quick. Algo que sí que me ha gustado mucho de estas Wilson Vela es que las noto un poco más cómodas en cuanto a la amortiguación que tenemos cuando pisamos más fuerte, cuando hacemos algún salto. Siento que esta espuma que tenemos sí que es un poquito más blanda, sí que amortigua mejor y las he sentido más cómodas. Quizás os diría que dentro de las que tenemos con este peso más bajo en el vídeo son las que mejor amortiguan. Algo que también he notado bastante bien en estas zapatillas con este peso más bajo, comparable por ejemplo a las Asics, es que son un poquito más estables. Yo noto que no te baila tanto el pie en la zona del interior, aunque no sean unas zapatillas tan acolchadas por dentro. No son unas zapatillas tampoco muy anchas, pero tampoco las notas que te aprieten mucho el pie. Siento que es lo justo como para que estés cómodo, pero que tengas un poquito de juego en el interior de la zapatilla. Porque, por ejemplo, como digo, con las Asics yo sí que siento que el pie está un poco más apretado en la zona del interior por el acolchado más exagerado que tiene, y por ejemplo las Babolat Jet Premura, que pesan muy parecido a estas dos, tienes el pie más suelto, notas que te baila mucho más el pie en el interior de la zapatilla y no te sujeta tanto. Y en cuanto al agarre que vamos a tener con esta suela, sí que tengo que decir que yo la he notado un poquito mejor que otras opciones que hemos visto, que no son la típica de espiga, en moquetas con algo más de arena. Con esta yo no he tenido la sensación de que me resbale. Sí que me ha gustado el que tenga los rotores tanto en la zona superior como en la zona inferior. Siento que esto hace que no te quedes enganchado en alguna situación donde hagas algún movimiento más exagerado, donde gires un poquito más. Pero sí que tengo que decir que para mí esta suela que tienen las Wilson Vela se desgasta más rápido que otras opciones, como puede ser la de tipo espiga o como puede ser la suela que tiene las Head Motion Boa multidireccional. Para mí esta se desgasta más rápido. Para mí esta opción sería recomendable si eres un jugador que busca unas zapatillas ligeras de poco peso, que quiere una transpirabilidad decente, buena flexibilidad, pero que sobre todo dentro de estas zapatillas ligeras que hay en el mercado busque un poquito más de amortiguación. Y actualmente el precio de venta que tienen estas Wilson Vela está en torno a los 120 euros. Pasamos ahora a probar unas de la marca Nox, en este caso el modelo Nox Nervo. Pasamos con las Nox Nervo en la talla 41 y que en esta talla tienen un peso de 354 gramos cada una, lo que ya lo convierte en una zapatilla de un peso un poco más alto en comparación a otras que hemos visto. Lo que yo destacaría sobre todo de esta zapatilla en pista es que a mí me ha parecido que son las más cómodas de todas. Siento que el acolchado que tenemos por dentro es bastante bueno, un poco más marcado que el de otras opciones. También tenemos esta especie de calcetín en la zona interior tipo bota. Son unas zapatillas que también tienen muy buena amortiguación. Cuando pisas un poquito más fuerte las notas más blandas que otras opciones. Luego también, por poner alguna cosa que me ha gustado algo menos de estas Nox Nervo, sería el tema de la transpirabilidad. Siento que son unas zapatillas que no transpiran tan bien como otras opciones, también porque vienen más reforzadas que otras, y esto hace que si te suda mucho el pie quizás para mí no sea la mejor opción en este sentido. No son unas zapatillas que se sienten muy estrechas, cuando te las pones al final tienes un poco de juego dentro de la zapatilla, pero tienen tan buen acolchado que al final no notas que te baila mucho el pie, tienes una buena sujeción pero no te aprieta tanto como otras.
otras. En el aspecto de durabilidad sí que se la ve algo mejor que otras opciones. Como digo, tenemos más refuerzos, sobre todo la zona de la puntera. También, si nos fijamos, va reforzada toda la zona que tiene este tejido técnico, tanto por el exterior, por el interior y por la zona de la puntera. Son unas zapatillas que tienen una buena flexibilidad, también doblan un poco por la zona del medio, pero no tienen tan buena flexibilidad como la que tiene, por ejemplo, las Babolat Jet Premura, que son las que más flexan, o por ejemplo las que puede tener las Wilson Vela, que flexan un poquito más que estas. En ese sentido sí que las siento un poco más rígidas que otras, pero sin ser algo muy exagerado. Y luego, en cuanto al agarre y la suela que vamos a tener con esta zapatilla, tenemos una de tipo espiga con el rotor en la zona interior para ayudarnos en esos giros a no quedarnos enganchados. El agarre me ha parecido que es bueno, tanto en moquetas en las que no se nota mucho la arena como en moquetas en las que sí que se nota más la tierra. Para mí nos va a dar un agarre decente en general. Creo que son unas zapatillas con las que tampoco te vas a quedar enganchado de que tienen un agarre muy exagerado, pero me parece que te puede servir para cualquier tipo de moqueta este tipo de suela que trae la zapatilla. Y esta opción sería la que yo recomendaría si eres un jugador que viene de algún tipo de lesión o tiene algún tipo de problema, ya sea en el tobillo, rodilla y demás, y quiere una zapatilla con un buen acolchado, que se le haga muy cómoda, que amortigüe bastante bien. Creo que en ese sentido, de aquí del vídeo, creo que son las zapatillas más cómodas de todas y las que te pueden ayudar un poquito más con eso. Y actualmente estas Nox Nervo tienen un precio de venta que está en torno a los 97,95. Pasamos ahora a la marca Head. En este caso vamos a probar las Motion Pro Boa. Pasamos ahora con las Head Motion Boa, unas zapatillas que en este caso son de la talla 41 y que en esta talla tienen un peso de 364 gramos, lo que las convierte en las zapatillas más pesadas de este vídeo. Lo que más destacaría sería el sistema Boa para poder ajustarnos el cordaje de la zapatilla como nosotros queramos. También se libera muy fácil, así que en ese sentido sí que ganamos un poco en el aspecto de comodidad. También algo que me ha gustado de este sistema es que al final no notas que en ningún momento se te puede soltar un poco la zapatilla, siempre va igual de apretada, por así decirlo. Estas zapatillas yo las he notado un poquito más anchas que otras opciones. Si tienes el pie más ancho sí que creo que te pueden ir bien. Luego, en cuanto al acolchado que tenemos en la zona interior, yo lo pondría un poco estándar. Al final, que tenga esta forma calcetín de tipo bota sí que se hace un poquito más cómodo al pie. Notas que es bastante flexible, no las notas muy rígida en esta zona, te sujeta bien en esta parte de abajo, pero sí que es verdad que son unas zapatillas que para mí se sienten un poco más rígidas que otras opciones. No doblan tanto, quizás os diría que son las que se sienten un poquito más duras, y también he notado que el acolchado que tenemos cuando pisamos un poco más fuerte no se nota tan bien como en otras opciones. Yo estas las noto un poquito más rígidas, más duras al pisar fuerte. Sí que siento que son unas zapatillas que tienen una transpirabilidad decente, aunque no tengan tanto tejido técnico como tienen otras opciones. Sí que siento que estas transpiran un poco mejor que otras. Y también me ha gustado que son unas zapatillas que, sobre todo en esta zona de la puntera, donde suele haber más problemas con tema de roturas y demás, sí que tienen un mejor refuerzo que otras y se las ve un poco más duraderas. En cuanto a la suela, que es una multidireccional específica para pádel, siento que la agarre que tenemos es bueno, tanto en moquetas donde se nota algo más la arena como en moquetas donde no se nota mucho la arena. Creo que aquí el agarre que nos va a dar la zapatilla es decente en general, y también siento que al ser una suela algo más marcada, más pronunciada que otras, también la durabilidad es un poquito mejor que la que tenemos en otras opciones, pero como digo, son unas zapatillas que se sienten un poquito más duras, más rígidas al pie. Yo creo que esta zapatilla puede ir muy bien para ese tipo de jugador que quizás en pista no es tan explosivo, que al final lo que busca principalmente es tener una zapatilla con buena sujeción, que sea estable en algunos movimientos más exagerados. Creo que aquí sí que esta Motion Pro Boa se comporta mejor que otras opciones y sí que te puede aportar más en ese sentido. Y actualmente estas Head Motion Pro Boa tienen un precio de venta que está en torno a los 164,95. Por último pasamos a Babolat, en este caso las Babolat Jet Premura.
Y por último, las Babolat Jet Premura 2, unas zapatillas que en este caso las he tenido que pedir de la talla 42, así que recomendable pedir una talla más de la que suelas utilizar. En esta talla 42 tienen un peso de 302 gramos, lo que las convierte en las zapatillas más ligeras de todo el vídeo, ya que al final son una talla más que todas las demás. Para mí en esta zapatilla destacan varias cosas. Lo primero sería la ligereza, son unas zapatillas que te las pones y no te pesan prácticamente nada, notas como si no llevaras zapatillas. Lo segundo sería la buena transpirabilidad que tiene, diría que estas son las que mejor transpiran de todas las del vídeo. Al final tienen estas ventanas tanto en la zona interior como en la zona exterior, que hacen que la zapatilla se ventile bastante bien. Y la tercera cosa que yo destacaría de estas Babolat Jet Premura 2 sería la buena flexibilidad que tienen las zapatillas. Si nos fijamos, son las que más flexan de todas. Pero esto para mí también tiene algunas cosas que no son tan buenas en la zapatilla. Lo primero sería la estabilidad que vamos a tener. Cuando te las pones, al final notas que no son unas zapatillas que se te ajusten tanto al pie como otras opciones. Tienes el pie un poquito más libre en la zona interior de la zapatilla, te baila un poquito más. No te sujeta tanto, sobre todo esto lo vamos a notar en la zona del tobillo. Yo aquí es donde más lo he notado, que son unas zapatillas que aquí son bastante más endebles, digamos, no son tan rígidas. Y esto hace que te baile un poquito más el pie cuando las llevas puestas. Creo que en cuanto a la amortiguación que vamos a tener jugando con ellas en pista, está bien, es una amortiguación decente. Quizás yo diría que dentro de este peso las Wilson para mí amortiguan un poquito mejor, pero son un estilo más parecido a la amortiguación que nos puede dar las Asics. Entonces creo que son unas zapatillas que están bastante bien en este sentido, ya que se sienten cómodas y además son bastante más ligeras que otras opciones con mejor transpirabilidad y más flexibilidad. Y con esta suela, en colaboración con Michelin, tengo que decir que el agarre en moquetas como las que hemos probado en el vídeo sin arena sí que es bastante bueno. Siento que aquí no tengo ningún problema ni de resbalones ni tampoco me quedo enganchado. Y en moquetas con algo más de arena sí que tengo que decir que para mí esta suela agarra un poquito menos que sobre todo la de suela de espiga. Siento que por ejemplo la suela que nos da la Wilson sí que te puede agarrar un poquito más con este formato circular. Para mí esta en alguna situación sí que puedes notar que agarra un poquito menos. Y también he visto muchos casos de gente más pesada que se le gasta más rápido este tipo de suela. Y para mí estas zapatillas son la mejor opción para un jugador más explosivo, que lo que quiere principalmente es transpirabilidad en la zapatilla, flexibilidad y ligereza. Creo que en ese sentido poquitas zapatillas hay mejores que estas. Y si lo que quieres es una zapatilla muy ágil y que se sienta muy rápida, creo que de las que hemos visto en el vídeo, estas son las mejores. Y actualmente estas Babolat Jet Premura tienen un precio de venta de 143,95. Y una vez visto esto, vamos a ver también un poco cuáles han sido mis sensaciones y que nos cuenten un poco sobre esta nueva moqueta Naturf. Y ahora estamos aquí con Sergio de Naturf. Muchas gracias por estar aquí en el vídeo conmigo. Por venir. Y ya sabéis, hemos estado probando un poco su tapiz, su moqueta de la pista. Y nada, cuéntanos un poco qué es Naturf, de dónde sale esta marca. Bueno, Naturf lleva alrededor de 18 años. Inicialmente se desarrolló con el propósito de fabricar césped para paisajismo. Digamos que comenzó con esa idea. Obviamente ha estado fabricando en muchos lugares por todo el mundo y adquiriendo muchísimo conocimiento, desarrollando polímeros, características, etcétera. Y ya en los últimos, prácticamente en la última década, ha comenzado a desarrollar texturizados para pádel, fibrilados, monofilamentos y bueno, hasta el día de hoy que estamos intentando hacer brecha. Y ahora un poco metiéndonos más en lo que sería moqueta, yo tengo que decir que no me ha querido comentar nada de su césped para que yo viera también mis primeras impresiones y demás. Yo hay cosas que me han llamado la atención, que no soy tan experto, digamos, en esto, pero que a lo mejor sí que he notado un poquito de diferencia con las pistas habituales que puedo encontrar en un club. Lo primero que me ha llamado la atención es que he notado que la pista, siendo un poco más acolchada que otras, yo no la he notado más lenta. Ajá. ¿Eso por qué? A ver, es importante lo que comentas porque nosotros estamos entregando los tapices a 12 milímetros de altura, 12 milímetros con el césped curly, ya rizado. Obviamente si lo estiras pueden ser 18 o 19. Estamos introduciendo en cada pista 10 kilos por metro cuadrado, totalmente, digamos, una carga uniformemente distribuida. De arena, obviamente, para garantizar ese bote. Y para que aquí también tengamos alguna referencia de lo que sería un poco las medidas estándares en una moqueta normal, en cuanto a espesor, cantidad de arena por metro cuadrado, ¿cuál sería un poco, digamos, lo estándar? ¿Lo estándar? Sí. Más o menos lo que se está metiendo a día de hoy es en torno no más de unos 8 kilos por metro cuadrado. Y vosotros habéis dicho que ponéis 10. 10 y llegamos hasta 12 en el modelo Light.
Ajá. que tiene una densidad de 37.800. También es cierto que estamos poniendo una arena, todos los fabricantes tienen sus bondades, lógicamente, y se aprovisionan de buenos materiales, pero nosotros en concreto con la arena hemos llegado a filtrar, a cribar una arena de 0,4 micras exactamente, ni más ni menos. Por debajo de esto ya se generaría polvo, que sería nocivo para la pista, y por encima de esto generaría que se saturara el césped y no fuera capaz de absorberlo y nos quedara pues por encima, y sería esto pues una especie de duna. No se nota nada, es como si no tuviera arena la pista. Así es. ¿Y cuánto tiempo lleva puesta esta moqueta para que también tengamos referencia de cuánto tiempo lleva para estar en estas condiciones que está? Esta moqueta se instaló a finales de agosto de 2024 y se puso en marcha la primera semana de septiembre de 2024. O sea, lleva unos 6, 7, 8, unos 9 meses y con unos resultados muy satisfactorios. Hay que tener en cuenta que normalmente se tiende a pensar que el texturizado es un césped única y exclusivamente para pistas e instalaciones indoor. Como veis, esta es una instalación outdoor, estamos en Madrid, hemos tenido un tiempo fatal, como tú bien sabes, hay mucha humedad por las mañanas, aparte de la lluvia, el rocío, y la pista, por sus características, hemos conseguido una solución de agarre deslizamiento, y créeme que puede ser que notes un poquito inicialmente esa humedad que puede generar un poquito de deslizamiento, pero... Yo no lo he notado, tengo que decir, ¿eh? Por lo menos en el día de hoy, probándola así, yo no he notado. Comparado con un fibrilar, por ejemplo, que es el que normalmente se está poniendo en el exterior, te encuentras en las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque si bien el texturizado puedes notar un poco ese deslizamiento de más, con el fibrilado quizá no notes ese deslizamiento de más, pero sí notas un inconveniente, y es que la bola se encharca, se humedece más que en este. Por lo tanto, tienes exactamente el mismo problema. Una bola húmeda no es muy pesada, beneficiosa para jugar en condiciones, como bien sabes. Algo que me ha llamado la atención y que lo he comentado antes contigo, aunque no me has querido decir nada, es el tema de no veo como en otras pistas las típicas juntas en algunos sitios donde ves ahí el empalme de la moqueta, donde con el tiempo, vamos a decirlo así, hay botes raros, hay cosas. Aquí me ha costado bastante ver dónde están esas juntas. Me ha tenido que chivar yo. Sí, me ha costado un poco encontrarlas porque no se notan. Entonces eso es algo que pensaba que la moqueta era más nueva y que por eso no se veía, pero si ya lleva 7, 8, 9 meses y está así, quiero decir que me ha llamado la atención también eso. Es importante, en esta nueva tirada que hemos lanzado en 2025, los modelos de 58.800 Pro Next Level y el Lite, con 37.800 puntadas, un poco menos denso, tienen una nueva configuración y efectivamente, como dices, hemos eliminado la junta de fondo. La junta de fondo normalmente queda a 4 metros desde muro y es una junta pues, que queda vista. Por muy bien que esté instalada, es una junta que duda Sí, cabe. que es la típica junta que está un pasito por delante de la línea de saque. ¿Qué ocurre? Como bien sabes, esta es una zona es un área donde hay mucho movimiento de juego y recepción de bola a servicio, y además es una zona que va en contra, o sea, una línea en contra de las transiciones, por lo tanto, es un punto crítico de la pista. Nosotros lo que hemos hecho es mover hacia detrás esta unión y la tenemos oculta en la línea de servicio, que como bien has visto queda totalmente, o sea, es que es inapreciable. Realmente no existe una junta como tal, parece que va unido completamente. Y yo es algo que hasta ahora, por lo menos yo, no había visto en ninguna moqueta de las que hay por la zona así instaladas que yo haya jugado. Nunca he visto que la junta esté en la propia línea de saque, que no se vea. He de decir que hay un fabricante que tiene esta solución también, pero bueno, tiene una distinta configuración a la nuestra y todos los fabricantes tienen mi respeto, por supuesto, todos van innovando. Nosotros hemos sacado unas diferencias y también hemos hecho la pista para la instalación, que es un tema muy importante. Recordad que Natur suministra a grandes fabricantes que demandan muchísimas pistas para muchísimos clientes por todo el mundo, y la instalación para ellos es muy importante, y también la optimización, minimizar riesgos y minimizar errores, que qué duda cabe, que si hay posibilidad de error lo va a haber. En este caso entregamos la pista en 5 rollos, normalmente son en 3, estos 5 rollos son mucho más manejables
mucho más fáciles de instalar y evitan posibles errores porque hay mucho que ya viene hecho, digamos, de fábrica. ¿Veremos a Natur en un futuro en algún circuito importante, en alguna cosa? Lo iremos viendo cada vez más, seguro. Sí, sí, sí. Pero ¿es un poco vuestro objetivo también o no os centráis tanto en eso y os centráis en otras cosas? Absolutamente que sí, entendemos que plataformas como esta es vital para lograr alcanzar y llegar a mucha gente. Y esto, yo lo comento, tengo algo por comentarle al CEO de Natur, que sabe que estoy siempre hablando con uno y con otro, con gente de todos lados, y tenemos y se está elucubrando algo con Roland Garros. Ojalá salga para este año. Pues ahí nos ha dado ya veremos a ver. Información importante. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad, por la información. Nada, tengo que decir que, bueno, ya te lo he comentado, pero me ha llamado la atención. Se nota un poquito distinta a típicas pistas, sobre todo a la que yo suelo grabar, que ya tiene su tiempo. Y nada, estas son un poco las sensaciones con esta pista de Natur y esperemos verlas en más sitios cada vez más. Yo también lo espero. Muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias a ti. Así que nada, por aquí voy a dejar ya esta comparativa de zapatillas. Si hay alguna zapatilla que quieres que también comparemos para futuros vídeos, déjamela en los comentarios. Y muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.